Un saludo para todos. Soy Luisa Muñoz, consultora en prevención del riesgo de Suramericano. El día de hoy vamos a tener una capacitación sobre prevención de accidentes en manos. Para iniciar con esta gran reflexión, y es: la mano es al hombre como el ala al ave, la mano que bendice y amenaza, que mendiga y niega, la mano que tala y labra, que abofetea y acaricia, la mano que firma y roba, que incendia y riega, la mano que hiere y sana, que libera y esclaviza, la mano ciega que lee, la mano muda que habla, la mano que hace el cincel y la escultura, prolonga el brazo y el alma. Esta es una gran reflexión de Samuel Vázquez, donde podemos ver qué tan importante es la mano en todos los aspectos y desde cualquier punto de vista en nuestra vida. Para dar inicio, ¿qué pueden hacer mis manos? Todos nos preguntamos, o casi nunca, mejor dicho, casi nunca vamos a ver o analizar qué tan importantes son las manos para nosotros, y las seguimos utilizando como si estas no se fuesen a afectar por la manipulación o por la exposición en que se ve día a día durante las labores, sean de hogar, sean de trabajo, sean de recreación, pero siempre, siempre las manos son nuestro primer instrumento para cualquier actividad que vayamos a realizar durante el día. Entonces, ¿qué pueden hacer mis manos? Acariciar, ¿cierto? Si tenemos un hijo, o a nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros abuelos, ¿sí? Tocar un instrumento. Entonces, a los que les gusta tocar guitarra, tocar un violín, tocar una organeta, ¿sí? Entonces, para eso, el principal instrumento va a ser las manos. Para pintar, todos aquellos artistas, ¿qué es lo primero que van a utilizar? Las manos. Ahora, en este momento en que estamos en una situación de pandemia, lo que se ha vuelto nuestro aliado los fines de semana para compartir con nuestra familia son aquellos juegos de mesa. ¿Y qué vamos a requerir? Las manos como instrumento principal para comunicarnos. Entonces, que tenemos un familiar muy lejos y le vamos a hacer una seña de que lo queremos, de que lo esperamos, de que lo queremos abrazar, cualquier cosa. O simplemente cuando estamos dialogando frente a otra persona, por instinto tenemos un pequeño movimiento de las manos, y esto hace más evidente que las manos en todo momento son completamente útiles. Aplaudir, y no solo aplaudir, miren en esa imagen en donde están los futbolistas, ¿quién de ustedes ha intentado correr con las manos quietas? Entonces, eso evidencia que debemos de tener un pequeño movimiento de estas para poder hacer ciertas actividades, ¿cierto? Cuando estamos alimentando o alimentándonos, lo primero son nuestras manos. Y al momento de trabajar, independientemente de la actividad que realices, es una actividad de oficina, es una actividad de mantenimiento, de servicios generales, de mensajería, de logística, independientemente de la actividad que se esté realizando, siempre vamos a tener como instrumento principal, como herramienta principal de trabajo en nuestras manos. Por eso la pregunta y la reflexión a la que queremos llevar es: ¿qué valor le doy a mis manos? Bueno, muy bien. Entonces, cuando ya hablamos de la prevención de accidentes en manos, algo que primero debemos de conocer, y es qué causa esas lesiones en las manos, ¿cierto? Entonces,
siempre vamos a entender que las lesiones en las manos se van a dar por una condición de unas acciones inseguras y unas condiciones inseguras, ¿sí? Puede ser la combinación de estas, puede ser simplemente la materialización de una de las dos. Entonces, primero hablemos de qué son esos actos inseguros para que podamos comprenderlo. Listo, entonces cuando hablamos de ese acto inseguro, hace referencia a cómo nosotros estamos realizando las actividades eh, frente a la labor o en nuestro día rutinario, ya sea en el hogar, ¿cierto? Pero entonces cuando es inseguro decimos, usted está omitiendo una norma de seguridad. ¿Cómo así que una norma de seguridad? Sí, a ti te dan unos elementos de protección personal, unos guantecitos, pero tú decides que, es que está haciendo mucho calor, esos guantes me hacen sudar las manos, no, yo no las voy a utilizar por hoy. Y entonces hacemos la actividad manipulando los productos químicos, manipulando las herramientas de trabajo, con las manos sin una protección. Como en la empresa se tiene como norma de seguridad utilizar esos elementos de protección personal, ahí estás omitiendo una norma de protección, una norma de seguridad, y esto es, o lo llamamos, un acto inseguro. ¿Por qué? El uso de esos guantes es para protegerte de un riesgo al que estás expuesto durante tu actividad laboral, y pues si lo omitimos vamos a dejar que estemos completamente expuestos y así nos accidentemos mucho más fácil. Usar equipos y máquinas defectuosas, entonces, por eso siempre se indica, si hay alguna máquina o algún equipo defectuoso, por favor, informar inmediatamente, reportar esa condición insegura para evitar que se materialice el riesgo. Bueno, no usar protección personal, falta de cuidado al hacer las operaciones y no tener en cuenta la propiocepción, no tener la vista y los ojos en la operación realizada con las manos. Muchas veces estamos realizando una actividad y nos habla un compañero y giramos nuestra cabeza para visualizar al compañero, pero seguimos con las manos en funcionamiento. Y en este momento es que sufrimos un accidente de trabajo. A eso es a lo que se invita. Venga, si estamos realizando una actividad, concentrémonos en dicha actividad para evitar que de pronto se materialice el riesgo. Considerarse más rápido que los equipos y herramientas y tratar de detener energías que superan la capacidad corporal. Ahora, ¿qué es una condición insegura? Las condiciones son aquellas herramientas en mal estado. Resulta que ustedes efectivamente identificaron que el bisturí no tenía la seguridad y hicieron el reporte al líder o al supervisor, pero este no hizo ningún mantenimiento ni hizo el cambio pertinente de la herramienta, por tanto ustedes les toca continuar trabajando con esta herramienta en mal estado. Eso es una condición insegura porque ustedes reportaron esa condición. Si no la reportan y continúan trabajando así, entonces es un acto inseguro. Listo. Equipos sin guarda de seguridad, llantas en mal estado y sustancias químicas sin su respectiva etiqueta y rotulación. Muy bien. Ahora, también hay unos factores personales. Esos son unos factores personales que pueden llegar a causarnos o pueden llegar a hacer que nuestra probabilidad de accidentalidad aumente porque nos va a distraer, porque nos va a generar inconfort durante la jornada laboral. Entonces, por eso es muy importante tenerlos presentes y siempre indicar que no nos sentimos emocionalmente bien o que tenemos problemas personales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores personales? El aburrimiento, y eso nos puede pasar por muchas cosas, porque eso de que vamos a trabajar y dejamos los problemas en casa no siempre aplica. Les voy a dar un ejemplo. Si a ti fallece tu madre y supongamos que tú vivías con ella, sí, tú tienes efectivamente unos días de calamidad, pero
la muerte de la madre no se supera en esos días, ¿sí? Entonces tú por un tiempo vas a tener los ánimos bajitos o vas a estar aburrido por dicho acontecimiento. No quiere decir que no vayas a trabajar, no. Lo que quiere decir es que no te podemos exponer a riesgos muy altos porque puede que estés en un momento sensible por algo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, si se trabaja, si se realizan actividades en alturas, pues dicha persona por un tiempo de, puede ser 15 días, porque tampoco pues va a ser ya toda la vida, pero sí va a ser por un tiempo prudente en el que no va a realizar dichas actividades, ¿sí? Distraerse en el trabajo, no estar físicamente apto. No estar físicamente apto no quiere decir que sea una persona con discapacidad física, porque la discapacidad física pues no quiere decir que no tengamos ciertas capacidades, pero para ello se hacen unos estudios, ¿sí? Y ya es que uno pues determinaría si esta persona sí está apta o no para realizar la actividad. Pero cuando hablamos a factores personales, ahí también lo podemos asociar con, supongamos, supongamos, bueno, supongamos ahora lo del COVID, ¿sí? Eh, Cuando un factor personal, por ejemplo, frente al riesgo COVID es el tener alguna enfermedad, alguna comorbilidad que pueda, que hace que yo sea vulnerable al riesgo. Por ejemplo, la obesidad grado 2 3, ¿cierto? El tener hipertensión y las diferentes enfermedades pues que hacen que seamos vulnerables al riesgo. Esos son factores personales, ¿sí? Pero es más que todo porque va enfocado en ese riesgo. Lo que quiero aclarar aquí es que no porque tengas esos factores personales no puedas trabajar, no, es porque cuando te expongo a ese riesgo la probabilidad de que se me materialice es mucho más alto que a otra persona y por eso uno empieza pues como a evaluar, venga, ¿qué vamos a hacer con esta persona? ¿Dónde es mejor ubicarla? ¿Sí? O qué elementos de protección personal de más tengo que suministrarle para que no me quede tan, tan expuesta al riesgo, ¿cierto? Porque si yo sé que tú eres una persona que tiene una vulnerabilidad, pues no te voy a decir, no, vaya simplemente con el tapabocas. No, yo ya sé que, entonces venga, ella siempre que ingrese pues tendrá que tener, si es por ejemplo a la IPS, usted le dan la bata, entonces si ella va a entrar a esa zona tiene que tener su bata, tiene que tener la protección facial, tiene que tener su mascarilla y tenemos que estar siempre supervisando que si se haga el lavado de las manos, que si se le tome la temperatura, o sea, es más frecuente el cuidado con esta persona. Bueno, fallas administrativas. Entonces, cuando hablamos de fallas administrativas es porque no hay una capacitación, es porque no se ha contado con un programa de mantenimiento, es porque no se tiene programa de sustancias químicas, es porque la persona no tiene ayudas mecánicas, es porque no se dio la inducción al lugar de trabajo o al puesto de trabajo. Entonces, lo administrativo hace más énfasis como en los programas, ¿sí? En los procedimientos, en los protocolos y que estos deben de ser enseñados al personal. Es por esto que el día de hoy pues estamos haciendo una capacitación para informar un poco más de ese cuidado de manos. Bueno, entonces causas de lesiones en las manos, degradación de los guantes, claro, entonces miren. A ustedes les dan pues unos guantes aptos para las sustancias químicas que utilizan y para la actividad que se realiza, ¿cierto? Pero igualmente unos guantes o cualquier elemento de protección personal pues tiene una vida útil y esa vida útil se va a determinar según la frecuencia de uso, las sustancias químicas a las que se encuentren expuestos, el lugar donde se utilice, el riesgo, etcétera. Entonces, por eso es tan importante hacerle siempre seguimiento a esos elementos de protección personal. Bueno, ningún guante tradicional resiste todos los productos químicos, no.
Por eso es que los productos químicos traen unas hojas de seguridad, que en dichas hojas de seguridad pues se recomiendan los guantes más aptos para la manipulación de esa sustancia química. Y por eso ustedes les indican este guante es para esta actividad, este otro guante es para esta otra actividad y así sucesivamente. Una vez que un guante se degrada, pierde la resistencia a los pinchazos y filos cortantes. Entonces, tenemos que tener presente que como los guantes tienen una vida útil, inmediatamente a ti se te estén desgastando, hay que indicarle al supervisor, a la persona de seguridad y salud en el trabajo o a quien sea el responsable de ello que se está teniendo, pues que el guante ya está más degradado y que por esto ya hay que cambiarlo. Entonces, cuando el guante se degrada, ¿qué es lo más notorio? Entonces se estira o se encoge. A veces decimos, ay, este guante ya me queda como pequeño, pero es porque con la frecuencia del uso se va volviendo más pequeño. O a veces también uno mismo se da cuenta cuando se los pone, no, ay, ve, este guante me queda como más ancho, como que se ha estirado esta parte. Es como cuando nos ponemos la ropa. Bueno, se reblandece, ay, se lo sentimos más delgadito, uno lo toca y ve, está como más delgadito, este guante no era así. O se pone muy rígido, que ya uno no es capaz de tener una buena movilidad de los dedos. Bueno, entonces, los peligros para nuestras manos. Hay unas herramientas manuales y ustedes manejan unas herramientas manuales básicas, pero que sí no se hace el respectivo mantenimiento, limpieza y cuidado, entonces puede sufrir desgaste, deterioro, daño y esto es lo que nos causa de accidentes de trabajo. Entonces, por ejemplo, está el bisturí sin el seguro. Eso es algo que es muy utilizado por ustedes, pero entonces cuando está sin el seguro, los trabajadores tienden a hacer cualquier maroma para que este funcione como que, como la cinta, y eso no se debe hacer. Esto inmediatamente tiene que ser reportado al supervisor o a la persona de seguridad y salud en el trabajo. Paleta oxidada. Entonces miren por ejemplo en esa imagen cómo está de oxidada esa paleta. Eso en caso de causar un corte o algún accidente a la persona puede generar una infección. Entonces de eso nos tenemos que cuidar. Controles, entonces con respecto a esto es básico. ¿Cuáles son esos controles? Inspeccionemos diariamente las herramientas de trabajo. Esto nos va a ayudar a identificar si ya hay algún deterioro o alguna fisura o algo que haga que sea más riesgoso, más peligroso en su uso. Limpieza y desinfección diaria. Reporte del mal estado, entonces inmediatamente hay que hacerlo. Almacenamiento adecuado, recordemos que no debemos de arrumar las herramientas ni las sustancias químicas. Uso apropiado de las herramientas, utilizar las herramientas para lo que están diseñadas. Es decir, que tenemos que martillar y no tenemos un martillo, entonces lo voy a hacer con el alacate. No, si no tenemos, entonces hay que conseguir uno, porque estas herramientas pues no se hicieron para eso y ahí es cuando lo dañamos. Contacto con filos o cortopunzantes, entonces agujas. Hay muchas agujitas que ustedes se pueden encontrar en el sector salud cuando estamos haciendo la limpieza, pero entonces eso nos lleva a que puede ser un poco más tedioso, nos puede demorar un poco más, pero lo correcto es que al momento de hacer la limpieza verifiquemos cómo está la instalación, que si vamos a tocar por debajo de las camas para ver cómo están, entonces visualicemos para evitar que al simplemente palpar suframos un punzón, sino que visualicemos y después de visualizar palpamos. Listo. Igual la idea es que se debe hacer debe de palparse con cuidado
suave para evitar que nos chocemos o que nos punzemos. Paleta oxidada, pues como ya le había mostrado, el disco de corte. Entonces, no retirarle las guardas de seguridad a los elementos, a las herramientas de trabajo. Las brocas de los bueno, las brocas, que estas tienden a deteriorarse, a oxidarse igual que las paletas, entonces hay que hacerles un debido mantenimiento. Y en los recipientes para las basuras a veces sufren un deterioro y se zafan, se sueltan, o la puerta queda ya siempre entreabierta, y como esto es un material que puede ser aluminio o puede ser metálico, entonces me puede causar un corte. Los controles: usar siempre los elementos de protección personal, reportar el mal estado, almacenamiento adecuado y uso apropiado de las herramientas. Miren que los controles son casi que siempre los mismos. Es por eso que hacer control frente a los riesgos no es tan complicado. Ahora, golpeado por o golpeado contra. Entonces, esta es una de las máquinas compactadoras que ustedes tienen en algunos centros de trabajo. Que es importante que esta siempre esté cerrada cuando no se esté manipulando, que se ponga la señalización sobre el riesgo, ¿sí? Sobre solo utilizarlo el personal autorizado. Igualmente, pues esta carretilla yo la conozco como zorra o carretilla, entonces también hacerle su debido mantenimiento, no dejarla en el lugar que no es, sino ubicarla en el lugar para su guardado o almacenamiento, y asimismo pues entonces con los carros para la recolección de la basura. ¿Cuáles son esos controles? Entonces, uso de los elementos de protección personal, el reporte del mal estado, señalización, lo que yo les decía, señalicemos con el riesgo, señalicemos con que solamente lo va a utilizar el personal autorizado, con que no dejarla con puerta abierta, listo. Mantenga siempre los ojos en la tarea, nunca se distraiga, y mantenimiento preventivo. Miren que ahí en esa imagen también podíamos visualizar que la carretilla o la zorra pues está un poco deteriorada y oxidada, y esto es importante también hacerle la limpieza, hacerle el mantenimiento, lubricación, etc. Muy bien, ahora, contacto con sustancias químicas. ¿Sí? Ustedes, por la actividad que realizan, tienen que manejar constantemente las sustancias químicas. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento o para este caso? Algo tan sencillo como siempre, el rótulo y el etiquetado de las sustancias químicas y el almacenamiento adecuado. Es importante que separemos los productos químicos de acuerdo a su compatibilidad, si son inflamables, si son oxidantes, si son explosivos, si son combustibles. Todo eso debe siempre tenerse presente el momento del almacenamiento, y rotular para identificar y para que estos sean identificados por cualquier persona que ingrese a las instalaciones. Además, es importante que para estas sustancias químicas se tengan unos recipientes para que en caso de que haya volcamiento y este sufra un derrame, pues no se derrame por toda la superficie, sino que solamente por quede en el contenedor que se disponga para el almacenamiento de estos productos químicos. Controles para esto, ¿cuál va a ser? Tener las hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos, rotular y etiquetar absolutamente todos los recipientes, y la estantería. Es importante, se tiene como recomendación disponer en este lugar un rótulo donde nos indique los elementos de protección personal, los peligros del producto químico, las líneas de emergencia, qué hacer en caso de emergencia, en este lugar donde es el almacenamiento, porque así pues todos los trabajadores van a tener acceso a esta información. Entonces,
¿Cuáles son las claves de la prevención? Lo primero, herramientas manuales, entonces herramienta en buen estado, agarres firmes, no resbalosos, ¿sí? Inspecciones diarias, todos los días inspeccionar no solamente las herramientas manuales, sino el lugar de almacenamiento, los lugares de trabajo, los elementos de protección personal, sujetarlas con firmeza. Siempre vamos a coger las herramientas con la mano completa, o sea, que quede en firme, ¿sí? Aplicar solo la fuerza necesaria y almacenar en el lugar correcto. Ahora, para los químicos, use guante en todo momento. Recordemos que estos productos químicos pueden ser, nos pueden causar alergias en las manos, un tipo de dermatitis o algo. Entonces, es importante siempre utilizar los elementos de protección personal. No manipule con sus manos desprotegidas ninguna sustancia porque no sabemos igual a qué podemos ser alérgicos. Lea siempre la hoja de emergencia o la hoja de seguridad para que conozcan los riesgos, para que sepan qué elementos de protección deben de utilizar, para que sepan qué hacer en caso de emergencia, para que conozcan el proveedor y por ende su contacto para caso de emergencia, etcétera. Lave las manos con abundante agua después de cualquier actividad. ¿Por qué? Por la probabilidad que puede haber de que nos quede impregnado un poco de producto químico en nuestras manos. Ahora, golpeado por o golpeado contra. Entonces, no opere equipo sin autorización ni entrenamiento. Si ustedes no saben utilizar alguna herramienta de trabajo, lo mejor y lo correcto es no utilizarla hasta recibir la capacitación de la respectiva herramienta. No altere los controles, sensores y mandos del equipo. Si hay algún equipo que tiene una guarda o algún sensor o algo, no modificarlo. ¿Por qué? Porque esto se hizo con un objetivo de proteger a la persona. No remueva las barreras de protección, no realice reparaciones sin autorización. Recordemos que ustedes como tal están, es para utilizar la herramienta, no para hacer el mantenimiento, porque dicho mantenimiento pues nos va a generar otros riesgos de los cuales, para los cuales debemos de estar capacitados y de los cuales debemos de cuidarnos. Siga el trabajo estandarizando, no improvise, manténgase atento al movimiento de sus manos, no se distraiga. Ante cualquier falla del equipo, pare la operación y avise al supervisor o al personal de mantenimiento. Realice la limpieza y desinfección diariamente y realice el mantenimiento preventivo. Es muy importante que estemos siempre pendientes de la fecha del mantenimiento preventivo para que se haga con la periodicidad que indique el fabricante, el proveedor o la persona de mantenimiento, al igual que la limpieza y desinfección. Entonces, por último, no olvidemos la técnica del lavado de las manos, que es importante lavarte las palmas, limpiar el otro lado, es decir, la parte superior de la mano con la otra mano, lavar entre los dedos, ¿sí? Frotar los dedos doblados, limpiar las puntas de los dedos, eso es muy importante, y no olvidemos el dedo pulgar. También es importante que al momento de que nos lavemos las manos tomemos suficiente jabón para cubrir absolutamente toda la mano, que este lavado de mano debe ser mínimo 40 segundos, que es preferible que utilicemos toallas desechables para inmediatamente eliminarlas. En caso tal de que no tengamos desechables, pues entonces será con una toalla de fibra, y pues lo recomendable es lavarla, desinfectarla inmediatamente y utilizar el alcohol glicerinado para disminuir la contaminación de las manos, pero recordemos que ese alcohol glicerinado solamente se utiliza si las manos están visiblemente limpias. Nuestra causa es hacer del cuidado de las manos una prioridad. No lo olviden y espero hayan aprendido mucho y que esta reflexión les llegue a su corazón. Gracias, que tengan un feliz día.